Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 8:21. Sí, vamos a seguir hablando sobre la Asamblea Nacional y esta crisis que para muchos se acaba de, digamos, terminar con el cambio de presidente. Para otros es absolutamente ilegal lo que ha pasado. Hemos invitado a Héctor Muñoz, ex asambleísta, estuvo en el periodo anterior, para que nos dé su panorámica. Hola Héctor, gracias por acompañarnos. Parecía que la asamblea que terminó el periodo en el que tú estuviste era la peor, pero sí. No sabíamos que siempre se puede ser mejor. Digo, peor. Sí, hola Milton, hola Vero, muchas gracias por esta invitación aquí a los años, poder compartir micrófono. Sí, es lamentable para el país todo lo que está pasando. Yo también pensé que la que me había tocado a mí había sido la peor de toda la historia de la República, pero parece que no. Parece que la expresidenta Yori hizo todos los esfuerzos para superar la anterior asamblea de César Litardo. Y es lamentable por la democracia, es lamentable por la República, es lamentable para el país. Creo que se han dado hasta ahora un cúmulo de errores desde que inició este nuevo proceso legislativo. Yo siempre he sostenido que para mí fue un error garrafal el nombrarle a Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento. ¿Pero por qué? ¿Por qué nombrarle a ella un error garrafal? Porque desde mi punto de vista empezó una asamblea no cumpliendo unos acuerdos que eran públicos. Esto hizo que antes de que el presidente se siente en la silla de Carondelet ya tenía un problema político con sus aliados naturales. Y efectivamente, ese pacto del 14 de mayo que Lazo lo rompió, lo desconoció momentos antes del inicio de la sesión de instalación. La pregunta es, exacto, ¿cómo estaríamos si es que el pacto sí se respetaba? A ver, lo que yo creo es que muchos de nosotros o mucha de la gente que votó por el presidente Lazo fue justamente por lo que se promulgaba en campaña, que era el tema del encuentro, ¿no es cierto? El encuentro entre la gran mayoría de bancadas. Y yo no creo que era necesario sacar a uno u a otro. Esto, pese a pecar y que no me interesa ser políticamente correcto, ni mucho menos, yo creo que evidentemente dentro de todos los acuerdos que se tenían que dar, tenían que estar sentados los correístas. Era la única forma de poder sacar al país adelante. Y no porque lo diga yo, sino porque esto vemos inclusive en otras latitudes que se han dado estos ejemplos con temas mucho más complejos y que han llegado efectivamente a resurgir. Y yo creo que por ahí tenía que ir la idea. Sin embargo, esto ya no se dio, ¿no es cierto? Empiezan con un rompimiento en donde le dan mucho poder a Pachacutic. Históricamente sabemos cómo es Pachacutic dentro de lo político, digamos, de cómo se han manejado ellos históricamente cuando han tenido el poder en sus manos o cuando han estado con representación dentro del Parlamento Nacional. Y esto tarde o temprano iba a pasar. Este rompimiento de sus aliados iniciales, de cómo formaron una gran mayoría o una mayoría que le permitió ponerle a Guadalupe Llori y repartirse las comisiones especializadas dentro del Parlamento Nacional, dejando por fuera actores que desde mi punto de vista gozan de legitimidad, nos guste o no. Y creo que eso es lo fundamental. Vamos a lo conceptual. Y creo que ahí los errores fueron lastimosamente del difunto César Monge y de algunas personas que tomaron decisiones que ahora ya no están en el Parlamento, sino que están en el gobierno. Ahora, el asunto es que hemos estado casi 4 meses en una crisis en la que el país, bueno, por la asamblea, por estas broncas, no avanza. ¿Cómo desentrampar, cómo salir de todo esto? Primero creo que siendo humildes hay que dejar caprichos de lado y hay que ver las cosas hacia futuro. A mí me parece inaudito que el gobierno siga dándole espaldarazo a Guadalupe Llori, una persona que tiene muy poca credibilidad, muy poca buena imagen. Y como decía Milton a la entrada de la entrevista, creo que esta superó a todas las otras asambleas dentro de lo malo. ¿Cómo es posible que se siga sosteniendo a una persona, se siga dando un apoyo a una persona que lastimosamente o realmente ya no representa nada dentro del Parlamento Nacional? En otras palabras, bien sacada, a costa de posibles ilegalidades. Lo que debería hacer el gobierno en este momento, o lo que debió haber hecho, es ya sentarse para saber quién iba a tomar, digamos, la posición del asambleísta Llori. Eso no se lo hizo. Para mí es un fracaso del nuevo ministro de gobierno. Él fue puesto en ese lugar justamente para llegar a los acuerdos y no puede ser que se haya quedado en una reunión
en el Ministerio de Gobierno y que no se hayan llegado, digamos, y que no se haya hecho una segunda. Ahora. No, lo que pasa es que si nosotros pensamos, y lo que se dijo públicamente es que justamente el rol del ministro de Gobierno es llegar a los acuerdos dentro del Parlamento Nacional. Pero Héctor, el gobierno parece que se sigue aferrando a Guadalupe Llori. O sea, el 24 de mayo el aplauso más sonoro lo dio el presidente Lasso a ella. Y el comunicado de ayer del ministro de Gobierno, calificando de ilegal la destitución y la designación de Saquicela como presidente. Entonces, ¿qué camino abre de diálogo? El gobierno mismo, al desconocer eso, lo rompe o va a tener que recular. No le va a tocar otra. No le va a tocar otra que llegar a conversar justamente con la nueva mayoría que existe, en donde se deben topar, no sé, llegar a acuerdo de 4 o 5 ejes fundamentales de lo que tiene que sacar el Parlamento en función justamente de lo que quiere el gobierno y de nuevo esto en función de las necesidades del país para llegar a acuerdos mínimos. De lo contrario, esta pugna va a seguir. Recordemos que aquí hay temas muy complejos, muy delicados que lo establece la misma ley orgánica de la función legislativa y la misma Constitución además, con una mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno de los asambleístas, se puede iniciar la petición de la incapacidad de un presidente de la República, lo cual es una barbaridad. Sí, efectivamente, para que se tome la decisión final se necesita la mayoría calificada de las 2/3 partes. Pero imagínense ustedes que si es que, digamos, el cometido es seguir boicoteando dentro de la Asamblea Nacional y si es que sigue existiendo esta pugna entre el Ejecutivo y el Parlamento Nacional, es muy probable que pueden pasar este tipo de cosas. Entonces yo creo que ya es el momento de ser sensatos, sentarse de verdad, llegar a acuerdos mínimos, que dejen estas pugnas los ministros, el mismo presidente. Creo que no es el momento para seguirse abriendo frentes. Yo lo he dicho públicamente, si es que el presidente Lasso fracasa, fracasa todo un país. Y creo que es el momento de verdad de poner unas cosas de forma seria y responsable para que este país salga adelante. El éxito del presidente va a ser el éxito de todo un país y no podemos hoy por hoy fracasar. Son las 8:27, 8:28, estamos conversando con Héctor Muñoz, ex asambleísta de Pichincha. Para Héctor, con este tema de la asamblea que parece, yo decía que parece una telenovela mexicana porque cada capítulo es peor que el otro y bueno, de hecho podría ser el caso que Llori vuelva, porque muchos dicen que esto que sucedió, su destitución es ilegal, entonces esta telenovela continuaría y hay temas pendientes sobre qué temas deberían llegarse a acuerdos comunes, acuerdos macros. Sobre todo el tema de economía, el tema de empleo, el tema de seguridad, creo que es básico el tema de la salud. Yo creo que esos 4 grandes puntos son los que se deben sentar. De nuevo, es absolutamente necesario que se tomen digamos, decisiones, pero en función del Estado, no en función de cada una de las instituciones por separado. Creo que lo que hizo Guadalupe Llori judicializando la política es algo que nunca se había visto antes en la historia de la República del país, en donde la justicia se mete a tomar decisiones por el Parlamento. Eso es una barbaridad. Más allá de que yo sí creo también que es muy delgada la línea esta de que lo ilegal o lo legal en lo que se tomó, la decisión que se tomó hace 2 días por la forma en la que se puso, digamos, a discusión el tema de la destitución de Guadalupe Llori. Creo que esto también hay que analizarlo desde lo político y no solamente desde lo jurídico. Y creo que sobre todo hay que ser absolutamente pragmáticos para saber qué es lo mejor que le puede pasar al Ecuador. Ahora, todo lo que ha venido pasando en la Asamblea, este juego de Guadalupe Llori para mantenerse en el cargo, medidas cautelares, acciones de protección, denuncias ante la Fiscalía, policías entrando a la Asamblea, porque anteayer también entraron algunas personas que dijeron ser policías. O sea, todo este manejo, esta relación que se ha querido hacer entre la política y la justicia, entre entrometer a la función judicial con la función legislativa. Es una locura, y sobre todo es una locura que el gobierno avale esto. El gobierno no está justamente para entrometerse en este tipo de decisiones y peor avalar algo que desde lo natural, desde lo conceptual, es aberrante. La justicia no puede meterse en las decisiones de una Asamblea Nacional. Es como que mañana la Asamblea Nacional tome decisiones en función de lo que está pasando en la justicia. O sea, como que mañana la Asamblea Nacional se baje, por ejemplo, la decisión del juez de Manglar Alto. Es una locura. Entonces, hay principios fundamentales que establece la Constitución desde el artículo 1, ¿no es cierto? Que de hacer un Estado republicano, hacer un Estado democrático, la base, los principios fundamentales de esto es justamente la independencia de funciones, en donde no puede intrometerse la una con la otra. Entonces, yo no entiendo, la verdad, cuál es la motivación del gobierno central, del Ejecutivo, en apoyar este tipo de barbaridades que hizo Llori
¿no es cierto?, intrometiendo la justicia en el tema político. Entonces, yo creo que de nuevo es el momento, pese a que está muy desgastado, yo prefiero pensar que todavía no estamos demasiado tarde. El gobierno todavía puede actuar. Pese a todo lo que se ha dicho y pese a todo lo que se ha hecho. Digo por esto, porque desde el Palacio de Carondelet salen frases muy difíciles después de recogerlas. Es como romper un vidrio. El presidente Lasso, hay ladrones y corruptos en la Asamblea. Denosta a la Asamblea. Ha dicho que va a gobernar sin Asamblea. Luego, al día siguiente, rectifica y nombra a Jiménez para que hable. Jiménez los llama. Después otra vez que no. Después otra vez que sí. Es decir, se ha roto un vidrio. ¿Se puede todavía pegar? Yo creo que sí. En política pueden pasar un montón de cosas que a veces uno no siquiera se imagina. Y creo que todavía es el momento de hacerles más. Yo creo que los demócratas apostamos a que eso se dé. Las personas que nos interesa que el país salga adelante, nos interesa que se dé este paso importante por el gobierno. Yo decía en una entrevista hace algunos días que uno de los temas más difíciles de encontrar en un gobernante es la humildad. Y aceptar sus propios errores, hacer mea culpa, es muy complejo. Digo, yo no es que fue una persona importante ni de lejos, pero tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional. Y cuando me tocaba, digamos, aceptar los errores, porque uno comete errores y a diario y muchos, es necesario si es que tienes al país de por medio. Y yo creo que esto es absolutamente necesario y fundamental. Dejemos de un lado los egos, no deben abrirse más frentes. De nuevo, yo creo que es la oportunidad, todavía tenemos el chance de hacerlo. ¿O la muerte cruzada sigue siendo una opción? A ver, la muerte cruzada siempre va a beneficiar al presidente, digamos, en acción. Pero en si este es que punto, la Asamblea, claro. Me refiero a la ejecución como tal de la muerte cruzada. Si la Asamblea quiere empezar a hacer la muerte cruzada, el presidente con un decreto ejecutivo se lo adelanta y determina la muerte cruzada. Claro, ¿cierto? o sea, sí. Ya, en la carrera gana él. En acción gana él. Ahora, yo no creo que esto sea beneficioso, digamos, en el análisis electoral dentro de lo que puede pasar si es que sea una muerte cruzada y se llama elecciones. El presidente Lasso, con la aceptación que tiene hoy por hoy, le veo muy complicado que pueda llegar a sentarse nuevamente en Carondelet. Lo que sí creo que es una oportunidad es para que se corrijan errores, se vuelvan a tomar las cosas positivas, lo importante que se llegó a hacer en los primeros 100 días de gobierno, y así como se llegó a tener esta vacunación absolutamente exitosa, en donde se acumuló a muchos actores, inclusive la empresa privada que tomó una decisión muy importante en esto, también es el momento de poder reunir a los políticos, sentarse, ser claros, porque los pactos no son malos, Milton Ibero. Los pactos, siempre y cuando sean transparentes, legítimos, sobre la mesa. Mientras no se entreguen cargos, hospitales y etc. Eso es una locura que yo no podía creer cuando escuchaba una entrevista del presidente la anterior semana que decía, y bueno, es que se quiere repartir los ministerios, que se lo haga de forma clara. No, el Ejecutivo es quien debe poner a sus ministros y a su gabinete. Eso no está sobre la mesa. Pero hay otras cosas que sí se pueden llegar a negociar, ¿no es cierto? Desde lo lógico y de nuevo lo legítimo y lo transparente. Los temas sobre la mesa, punto. Ahora, hablando de, qué tanta gobernabilidad tiene el presidente Lasso ahora que Saquicela asume esta posición de presidente de la Asamblea. Él no tiene una bancada que lo respalde, pero hay temas pendientes, como mencionaba, y uno de ellos es el empleo. Hay un proyecto de ley, una reforma laboral que todavía no se envía, pero que está ahí y que es urgente. También un tema de inversiones que el gobierno tiene pendiente. ¿Cómo viabilizar eso con todo lo que está pasando en la Asamblea? Si el presidente no da el primer paso en tratar de sentarse con Saquicela, debe ser Saquicela quien se siente el primer paso. Es absolutamente necesario. No podemos vivir con este divorcio en función del país. Si es que les interesa el país, la verdad es absolutamente indispensable que se sienten. Hay formas de hacerlo. Hay formas de tratar los temas, hay formas de poner 4 o 5 ejes fundamentales, tratarlos primero desde lo técnico, desde lo jurídico y posteriormente desde lo político. Y eso digo porque yo hice ese ejercicio cuando me tocó ser asambleísta. Al final yo me abrí desde el partido Suma por unos temas de complicaciones internas, digamos, y lo que se hacía cuando venían leyes importantes era llamaba a las cabezas de los diferentes partidos políticos y nos sentábamos con técnicos. Por ejemplo, estaba tratando una ley tributaria, llamábamos a los mejores tributaristas del país para que nos indiquen cuál es el alcance de la ley. Es decir, primero analizando esto desde lo técnico, como les decía, desde lo jurídico, y posteriormente que se tomen las decisiones desde lo político, porque no se puede empezar al revés cuando tenemos un país en este momento tan colapsado por los asuntos ideológicos. Entonces, creo que por ahí tendría que ir. No se me ocurre otro mecanismo. Ahora,
Ok, el diálogo es la única solución, buscar acuerdos, como siempre se dice, pero tú ves, el sector oficial dice que sacar a Lori, poner a Saquicela, con esta mayoría de 81, es el inicio del plan para tomarse las instituciones del Estado. ¿Tú ves que eso está caminando? Políticamente... No, yo creo que eso le puede frenar, además. O sea, creo que hay personas que son absolutamente sensatas dentro del Parlamento Nacional, aunque uno no lo crea. Aunque no parezca. Hay personas, sí, y yo conozco, algunos fueron colegas míos. Yo no creo que eso esté en el radar. Puede estar, efectivamente, en el radar de algunos que eventualmente ni siquiera se encuentran en el país. Pero, de nuevo, creo que esto debe llevarse con la mayor responsabilidad del caso, dejar de hacer estos globos de ensayo, ¿cierto? Si es que uno llega a sentarse con las cabezas de los partidos, siendo responsables, siendo directos, siendo francos, yo creo que no va a llegar a repasar lo otro. O sea, encuentro muchísimas contradicciones desde lo que pasaba en campaña a lo que pasa ahora. Ustedes recordarán que uno de los primeros ofrecimientos de campaña era la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que he mantenido toda la vida, que ha sido un fracaso desde su inicio. Es más, yo fui la primera persona que puso en el debate público la desaparición del Consejo cuando la Asamblea anterior me negó la reforma parcial de la Constitución. Y ahora que eventualmente el gobierno se siente cómodo con esta nueva mayoría que está en el Consejo de Participación Ciudadana, ya no se lo topa. Entonces, ¿por qué eso? O sea, cuando no eres gobierno, cuando eres de oposición, te apesta el hiperpresidencialismo. Sin embargo, cuando te sientas en el poder, el hiperpresidencialismo es lo que hay. Y te juegas en función de lo que tienes, lo cual me parece a mí que es absolutamente contradictorio. Así son los políticos. Ayer la izquierda democrática que había dicho que no reconoce lo que está pasando, no reconoce esta comisión ad hoc. Y ahora está peleando por la primera vicepresidencia. Y ahora pide la primera vicepresidencia de un KEF. Bueno. Gracias, Héctor. Héctor Muñoz, ex asambleísta de la provincia de Pichincha. Gracias por habernos ayudado a entender un poco. Bueno, entender creo que nunca vamos a entender, analizar un poco lo que está pasando en el país, en la función legislativa sobre todo. Buen día, gracias por venir. Gracias, Vero, gracias, Milton, un abrazo, que estén bien. Ya está con nosotros Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Presidente, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir. Ayer se cambió de presidente en la Asamblea Nacional y no solo es la persona, sino el giro político que muchos creen y otros temen que se puede dar. Eso prendió las alarmas de alguna manera en el Consejo de Participación Ciudadana, porque dicen que apuntan a cambiar el orden de los juicios y a sacar a ustedes primero del cargo. Le voy a ser muy honesto. Nosotros sabemos de los riesgos que implica ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y mucho más ejercer la presidencia del Consejo. Estábamos conscientes de los riesgos que esto demanda: mantener independencia, reformar reglamentos, darle transparencia, seriedad a la institución por el bien común del pueblo ecuatoriano, en tener autoridades serias y de primer nivel. Y sabemos perfectamente de que las autoridades que vamos a designar, especialmente el Contralor General del Estado, es la joya de la corona, lo que todo el mundo buscaría. Los sectores que no son serios, los sectores que tienen agendas particulares, porque no están todos en la misma bola. Hay personas que piensan en el país, hay personas que piensan en no generar polémicas con las otras funciones del Estado, con funcionarios públicos, porque si afuera tenemos un ambiente nocivo de inseguridad y todavía con rezagos de impunidad de la corrupción, lo menos que podemos hacer como autoridades es generar puentes de diálogo, mantener un respeto y por supuesto coordinar acciones para enfrentar estos males que aquejan a la sociedad. Es lo que hemos tratado de hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana, ser una institución que genere respeto, que sus decisiones no generen un torbellino, un huracán. Así lo he mantenido el Consejo de Participación Ciudadana desde que ejerzo la presidencia, sin descuidar, recuperar el tiempo perdido y dándole dinámica a la designación de las máximas autoridades del país. Así hemos avanzado. Sin embargo, con los sucesos ocurridos de un lado y del otro, igual hemos tratado de no desconcentrarnos en nuestras actividades, tanto así que 3 años y medio he esperado la designación del defensor público y hace semana y media ya hicimos el sorteo de las comisiones ciudadanas de selección. Estamos en el proceso de la impugnación. En el tema de la Contraloría General del Estado teníamos la deuda desde marzo de este año. Ya tenemos
calificado de los méritos para las comisiones ciudadanas de selección. En el caso del tercio del CNE, que teníamos que haber reemplazado en noviembre del año pasado, ya tenemos calificado los méritos y falta el sorteo para las comisiones ciudadanas de selección. Es decir, estamos avanzando dinámicamente, pero también en paralelo. Si nosotros logramos mantenernos unos 4 meses más aproximadamente, pues veremos cómo se designan en paralelo al defensor público, al tercio del CNE y también al Contralor General del Estado, independientemente de las otras designaciones que están pendientes como Procurador General del Estado, la Autoridad de Datos, la Superintendencia de Bancos, que en este momento está en proceso de impugnación, y listo, estamos cumpliendo con nuestras funciones. No hay pretexto para que en este Consejo de Participación Ciudadana y esta administración se le vea una sola observación para generar un juicio político. No existe un solo pretexto. Pero usted sabe que las operaciones políticas son así. No importa lo que se haga o lo que se esté haciendo, importa la intención de lo que se quiere hacer. Pero sí es importante que tengan en cuenta las personas que van a asumir esa responsabilidad de enjuiciar a personas que han obrado correctamente, que están siendo observados por el ciudadano, que obviamente la derrota de cualquier político es en las urnas y que el pueblo ecuatoriano se está dando cuenta de las buenas intenciones o de las malas intenciones, y eso tendrá su castigo más adelante. Pero nosotros vamos a defender altivamente nuestra institución. Yo trataré en lo posible jamás de generar discordias o respuestas negativas hacia otras funciones del Estado, hacia la misma Asamblea Nacional. Cuando he estado en el seno de la Asamblea, con mucho respeto me he dirigido y les he dicho: si ustedes tienen dudas, señores asambleístas, tienen las puertas abiertas de este Consejo de Participación para que envíen su delegado y vigilen que estamos obrando correctamente. Se han cambiado todos los formatos que antes existían, porque antes sí se ocultaban las cosas. El día de hoy todo se hace en transmisión, en vivo, en tiempo real. Esto es lo que se hace hoy, inclusive en los debates de los equipos técnicos. O sea, existe una transparencia en cada uno de los procesos de designación, y si usted va a la página web, inclusive va a encontrar una cronología de cómo avanzan cada uno de los procedimientos. Son las 8:53, estamos conversando con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. Hernán, buenos días. Y bueno, el Consejo de Participación Ciudadana no ha estado exento de polémica, lamentablemente. Recién hubo esta polémica por la designación de Murillo como presidente de la Judicatura, y ahora hay esta amenaza que pesa sobre ustedes de los pedidos de juicio político para removerlos, y estas advertencias también de que ciertos poderes políticos quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo afrontar eso y cuál es su pálpito, Hernán, respecto a este pedido de juicio político? ¿Cree que se dé paso? Bueno, primero tengo que aclarar algo muy importante, que este es el escenario que se transmite hacia la colectividad, hacia los medios de comunicación social. Desinforman. Del Consejo de Participación Ciudadana no ha existido una disposición para designar un presidente del Consejo de la Judicatura. Ese es un tema que genera mucho problema, pero ese problema se genera porque es un tema extremadamente técnico, y de lo técnico se aprovechan para mandarlo a lo político y hacer daño a una institución que está trabajando con respeto a la ciudadanía. El Consejo de la Judicatura, luego de que, según lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, no tiene un presidente titular porque renunció la doctora María del Carmen Maldonado, y el suplente, que no es de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, tiene este impedimento por no ser de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, la ley establece que ante la ausencia o impedimento para ejercerse la presidencia de la Judicatura, el propio cuerpo colegiado puede tomar la decisión de designar a una persona que presida al Consejo de la Judicatura. Esa es una decisión que no ha salido del Consejo de Participación Ciudadana, sino es una decisión que en forma autónoma, independiente, ha tomado el propio Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha hecho en este caso el Consejo de Participación? No dejarse someter a las presiones mediáticas, a las presiones de autoridades, que la Asociación de Judiciales, que la Asociación de Jueces de la Corte Provincial. Yo soy muy respetuoso porque soy una persona que he sido litigante, y soy muy respetuoso a la función judicial, pero por el mismo respeto a la función judicial, es que ha sido prudente esperar en el tema del vocal del Consejo de la Judicatura el pronunciamiento de los tribunales constitucionales, porque existía la posibilidad de que se reconozca al doctor Román como el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces no podíamos entrar en una designación de una autoridad cuando se encuentra pendiente
una resolución judicial, por el respeto a la función judicial. No es lo contrario, como lo dijo el presidente saliente de la Corte Nacional, que hubo una metida de mano, que los problemas de la función judicial se deben al Consejo de Participación Ciudadana. Son cuestiones que me llamaron la atención, que no respondí en su momento con la fuerza que tenía que haber respondido, justamente por no generar más conflicto dentro del escenario que vivimos. Pero sí es necesario aclarar que este tema es extremadamente técnico, que el Consejo de Participación tiene 2 normas de rango constitucional que tiene que cumplir. Primero, la Constitución, que establece claramente las 5 fuentes como se conforma el Consejo de la Judicatura, y efectivamente no tiene al representante de la Corte Nacional. Eso es clarísimo, no es que no lo sé, eso es clarísimo. O sea, hay que nombrarlo. No es así. Por otro lado, existe una norma también de rango constitucional, que es el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que es lo que se conoce como el famoso candado al transitorio, claro, donde se establece que nosotros no podemos autotutelar las decisiones del transitorio. El transitorio tomó la decisión de ubicar al doctor Román en una fuente que no le correspondía como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. Pero nosotros no podemos tocar al doctor Román y decirle: doctor Román, váyase a su casa porque tenemos que atender la terna del doctor Saquicela. Váyase a su casa porque la Asociación de Judiciales necesita que designemos a tal persona como vocal de la Judicatura. Tenemos que ser respetuosos de la ley. No lo vea como ojos de ciudadano, véalo como ojos de servidor público. Nosotros tenemos que estar sometidos a lo que establece la ley. Y además también, ante la ausencia del principal de la Judicatura, el suplente se debe titularizar. Es decir, el doctor Román no se ve impedido de titularizarse. Se ve impedido, desde mi punto de vista, ejercer como presidente. Pero él tiene que ocupar esa vacante porque hay una ausencia definitiva. Entonces, ¿qué le corresponde al Consejo de Participación? Designar al suplente del doctor Román o al titular. Todo esto de aquí es lo que tiene que la Corte Constitucional resolverlo dentro de la acción extraordinaria de protección, dar guía, dar luces al Consejo de Participación Ciudadana, porque aquí existe un conflicto entre normas constitucionales, normas del mismo rango constitucional que tenemos que acatar. No crean los abogados, los judiciales, que nosotros no conocemos, que el Consejo se conforma por 5 fuentes y que no tiene el Consejo de la Judicatura la fuente de la Corte Nacional. Pero no podemos tocar lo que dice el transitorio, porque sería generar un torbellino y ponernos la soga al cuello a nosotros, porque usted recordará que ya 4 consejeros fueron destituidos por intentar tocar el tema de la Contraloría General del Estado. En resumen, y para finalizar, ¿usted cree que hay un plan político para sacarlos de ustedes? Es que no existe otra forma de pensar, porque si fuera porque hemos incumplido con actividades, porque no hemos designado a ciertas autoridades en el tiempo preciso, deberíamos estar los 7 y no 4. Resulta que a los 4 que somos mayoría, los 4 que hemos reformado los reglamentos para quitarles injerencias, que hemos sido dinámicos en la designación de autoridades, que hemos ordenado las finanzas al interno del Consejo de Participación Ciudadana, lo jurídico y también los reglamentos, estemos procesados. Por eso digo, no hay una excusa que permita que 4 consejeros que han cumplido con la ley, que le han dado seriedad a este Consejo de Participación Ciudadana, estemos procesados. Así que lo único que hay que pensar es que existe una intención de quitarnos del camino para apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, pero son pocos. Yo aspiro que los representantes del poder político serio nos den el espacio y puentes de diálogo para poder transparentar y resolver cualquier interrogante, estrecharnos la mano y poder seguir adelante como instituciones del Estado, cumpliendo cada uno con nuestras funciones. ¿Quiénes son los que están interesados en este plan? ¿O los que ejecutan el plan? No quisiera mencionar nombres porque esto generaría indudablemente polémicas. Lo que yo necesito es que el poder político serio que lo existe se ponga a razonar el momento en que nos encontramos como nación, y creo que lo importante no es generar más conflictos y escenarios de procesos políticos, cuando lo propio es primero indagar cuáles han sido nuestras actividades, cuál es nuestro reproche. Nuestro reproche es haber reformado el reglamento de la Contraloría. ¿Y qué pretendían? Que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ponga al secretario de la Comisión Ciudadana en todos los reglamentos, que mi secretario, el enviado, haga lobby político al interior, que pasen las preguntas por las manos de él
de las preguntas que se van a tomar a los postulantes y se negocien las preguntas con el que no está calificado para ser contralor o defensor del pueblo, defensor público. Yo me quité esa prerrogativa, porque siempre fue mi lucha 8 meses, que no me parecía que desde la presidencia se cometa esta injerencia. Así que hemos reformado los reglamentos para evitar que el presidente, en este momento Hernán Ulloa, ponga un secretario en las comisiones ciudadanas de selección y que ese secretario salga de la misma comisión para que estén blindados de injerencias, inclusive del propio Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo no creo que los legisladores que no tienen agenda particular, sino una agenda nacional, vayan a creer que hemos incumplido con la ley por haber hecho reformas que le han quitado la injerencia al proceso de designación del Contralor General del Estado. Bien, muchas gracias. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le agradezco por habernos acompañado y buen día. Gracias, buenos días a ustedes, se cuidan.